Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que por favor hables a nuestra vida, Señor. Traemos necesidades físicas, necesidades materiales, pero por encima de todo traemos necesidades espirituales. Señor, que la palabra de hoy, Dios, ministre profundamente en nuestros seres, Señor. Padre, que seamos receptivos, que seamos humildes a la voz de tu palabra, Padre, para que nuestra vida cambie, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cambió de vida o cambió de religión? Pregúntese, no me lo conteste. ¿Usted cambió de vida o cambió de religión? Y fácilmente usted va a decirme, yo cambié de vida. Muy fácilmente usted me va a decir eso. Ah, sí, pastor, yo cambié de vida. Vamos a ver. Sí, cierto. Porque las prácticas religiosas son una cosa, pero la vida como tal es otra totalmente diferente. El venir a la iglesia es una práctica religiosa, sana, saludable, que le debemos hacer. El orar es una práctica religiosa, muy sana, muy saludable. Cantar, todo eso. Pero nuestro estilo de vida es lo que realmente nos debe interesar. Gálatas capítulo 1, ¿lo tenemos? Leamos el versículo 1 al 5 únicamente. ¿Qué dice? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, o a los habitantes de Galacia, ¿sí?, que es el gentilicio, a usted le dicen bogotano, ¿por qué? Porque usted es de Bogotá. Colombiano, ¿por qué es? De Colombia. A los Gálatas le dicen Gálatas porque eran habitantes de Galicia, ¿sí?, de Galicia. Y Pablo, cuando hace uno de sus viajes misioneros, va a Galicia o envía esta carta a Galicia. Pero en esa ciudad de Galicia había varias iglesias y había cristianos. Pero los estoy contextualizando. Pero en esa ciudad habían judíos que practicaban el judaísmo, ¿sí? Habían judíos que se habían convertido a Cristo y habían gentiles que se habían convertido a Cristo. ¿Sí entendemos los tres términos? ¿Sí? Judíos que practicaban judaísmo, la tradición de los judíos. Judíos que se habían convertido a Cristo, que ahora conocían la palabra del Señor. Pero había los gentiles, los que no eran judíos, y se habían convertido a Cristo. Existían esos tres grupos. Y Pablo le escribe a los que se han convertido a Cristo, que están atravesando una serie de dificultades y una serie de problemas. Curiosamente, la mayoría de las cartas, por no decir que todas las cartas, fueron escritas para corregir defectos y para corregir errores en las iglesias, cosas que no estaban funcionando como debían funcionar. Si usted lee cualquiera de las cartas que escribió Carlos, se dará cuenta que son muchas veces reprensiones, muchas veces exhortaciones y muchas veces correcciones. Porque lo que Pablo y lo que los apóstoles dejaron fundamentado, en algunos momentos se torcieron, se fueron por el camino que no era. Por eso comencé diciéndole, o por eso he titulado más bien enseñanza: ¿cambiaste de vida o cambiaste de religión? Solamente lo sabe usted. Usted vino del catolicismo o vino de otra religión o donde vino, pero de pronto su mente sigue atrás. Como allá en la otra religión no me exigían, como allá en la otra religión no me exigían, no me demandaban muchas cosas, pensamos que llegamos al cuerpo de Cristo exactamente igual.
Y quiero decirle que cuando llegamos al cuerpo de Cristo, cuando somos injertados en la iglesia, aquí sí se nos demandan cosas. Y ahí es donde nos encontramos con nuestro yo, con esta carne. Porque la palabra comienza a decirnos en muchas cosas, no haga, no haga, no haga, no haga. Y como yo vengo acostumbrado a que no me dicen nada, y vengo a la iglesia y me dicen no haga, es un choque para mí. Y es donde a veces nos encontramos. Así que una cosa es cambiar de vida y otra cosa muy diferente es cambiar de religión. Pregúntale a su vecino, ¿cambiaste de vida o cambiaste de religión? Pregúntale, hermano, ¿cambiaste de vida o cambiaste de religión? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a mirar la relación que hay entre el libro de Gálatas y la relación que hay en la iglesia de hoy. O sea, entre los Gálatas y nosotros. No vamos a hablar de las demás ideas que están afuera, ni si vamos a hablar de quién. De nosotros. Amén. Así que nos vamos a pisar el callo hoy. Ojalá nos va a doler tantito. ¿Sí? Y si nos duele, pues compramos un callacín. Bien, ¿por qué se escribe esta carta? Entonces ya les dije un motivo. Uno es que Pablo escribe porque hay defectos en las iglesias. Si usted se va de viaje un año y usted ve que en la casa, en su casa las cosas están funcionando mal, ¿usted qué hace? ¿Qué haría? Se sienta en el computador, abre su correo electrónico y comienza a escribir. Necesito que hagan esto, necesito que hagan esto, necesito que hagan esto, aquello, y comienza a dar ¿qué? Correcciones. Como Pablo no tenía internet, pues le tocaba a papel y pluma. Exactamente eso. Porque algo había que corregir. La primera característica, para los que están tomando apuntes, por el cual se escribe Gálatas, es que Gálatas se escribió como una oposición a los falsos maestros. ¿Quiénes eran los falsos maestros que estaban en Galacia? ¿Por qué Pablo se opone a eso? Acuérdense, judíos, judaizantes, judíos que conocían a Cristo y gentiles que conocían a Cristo. Y Pablo escribe la carta en oposición a los falsos profetas o a los falsos maestros. ¿Qué había ocurrido en aquel entonces? Había ocurrido que los falsos maestros, que eran judíos judaizantes, le habían enseñado al pueblo, le habían dicho al pueblo que para ser salvos, que para ser perfectos, que para conocer a Dios completamente, tenían que volverse judíos, practicantes del judaísmo. Y por eso cuando usted lea en su casa todo el libro de Gálatas, se va a encontrar con el tema de la circuncisión y la incircuncisión. Y los judíos, los judaizantes, le decían a la gente, ustedes los hombres se tienen que circuncidar. Si no se circuncidan, no son salvos. Si no practican las leyes judías y no practican todo el judaísmo, no podrán ser salvos. ¿Está prestando atención? ¿Se parece eso algo a nuestros días? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Pasará eso hoy? ¿Pasará eso hoy? Se han levantado grupos que se llaman los mesiánicos, donde están llegando a las iglesias a sacarse la gente con este tipo de doctrina, diciendo que usted ya no puede decir Jesús, que el nombre verdadero de Jesús es Yeshua HaMashiach en hebreo, porque cuando lleguemos al cielo, según ellos, en el cielo únicamente se habla hebreo. Entonces, para entender a Dios y para llegar al cielo y entender lo que está ocurriendo, ya tenemos que aprender a hablar hebreo. Si no podemos con el español, que lo pisoteamos, ¿cómo será con el hebreo? Una lengua muerta, porque ya son lenguas muertas, por Dios. Sí. Exactamente eso mismo estaba ocurriendo en aquel entonces. Hoy en día esos grupos mesiánicos enseñan que usted y yo tenemos que practicar todas las fiestas de los judíos. Y si no las practicamos, el cielo no se nos está reservado para nosotros. Hay fiestas, hay cosas en la ley que son única y exclusivamente para el pueblo judío, no son para nosotros. Y no vamos a tener ese tema hoy. Así que
Cuando Pablo escribe esto, le está diciendo a la iglesia, no se dejen enredar por las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas. No estoy diciendo que todo lo que los mesiánicos enseñan sea falso, porque dicen muchas verdades, dicen muchas cosas muy buenas, pero en ciertas cosas pretenden judaizar la iglesia, pretenden que nos volvamos judíos practicantes, y la palabra claramente nos dice que no debemos ser judíos practicantes. ¿Amén? Mira si tiene cara de judío, mira si tiene cara de judío. No, tiene más cara de boyaco, hermano. ¿Sí? De chuchombiano, hermano. Ahora, ¿también en qué se parece esto? Los galacios o los gálatas habían adoptado un estilo de vida porque les habían dicho, ¿cierto? O sea, conocieron de la palabra de Dios, conocieron de Cristo, iban bien, y en un momento en el camino se torcieron y empezaron a hacer una serie de prácticas que no debían hacer, como mandarse a circuncidar, ¿sí? Con practicar cosas que no les correspondía hacer. ¿Cuántas veces nosotros conocemos a Cristo, llegamos a la iglesia y en un momento de la vida nos torcemos? Entonces pensamos que con el hecho de venir a la iglesia ya eso es suficiente. Ya fui a la iglesia, ya cumplí con ir, cantar, leer la Biblia, orar, diezmar, ofrendar, escuchar al pastor y de vez en cuando vincularme a los trabajos de la iglesia. Ya, eso es vida cristiana. Y ahí es donde nosotros estamos perdidos, perdónenme el término, de cabo a rabo, hermano. Por eso le digo, o cambió de vida o cambió de religión. Porque antes hacíamos lo mismo. Íbamos a misa, escuchábamos al sacerdote, toda la homilía, hacíamos lo que se hacía allá y salíamos y nuestra vida seguía igual, no pasó absolutamente nada. Llegamos a la iglesia de Cristo, venimos cada 8 días a la iglesia, hacemos lo mismo y nuestra vida sigue siendo exactamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sencillamente cambiamos de religión. No quiere decir nada más. Cambiamos de religión. Y la palabra del Señor, ¿qué ocurre con eso? Se opone. Diga, se opone. La palabra del Señor se opone rotundamente a los cambios de religión. Se opone rotundamente. La palabra del Señor nos enseña que no es un cambio de religión lo que Dios busca. Dios lo que busca es que nuestra vida sea totalmente cambiada y totalmente diferente, transformada. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que es, que la palabra ¿qué? Tiene ¿qué? Oposición. ¿Están concentrados? Oposición, repita, oposición. Oposición. Eso suena como raro, ¿cierto? ¿Cómo así que la iglesia se opone? Totalmente. Lo segundo que hace la Biblia, refuta. Refuta. ¿Qué es refutar? Cuando usted a su hijo, usted tiene 2 hijos, ¿cierto? Y usted le dice a uno, arregle la cocina. Y al otro día, ¿a quién le corresponde? Pero usted le dice al mismo, arregle la cocina. ¿Y qué hace el niño? ¿Comienza a qué? A refutar. ¿Pero por qué? Si ya la arreglé yo, otra vez me toca a mí. ¿Sí? Eso es refutar. ¿Qué hace la Biblia? Refuta las cosas que no son. Las cosas que no estamos viviendo, las cosas que no están andando bien, la palabra de Dios no las refuta. Nos dice, no, por ahí no va. Y en aquel entonces ocurrían 2 cosas. Habían mezclado la ley con la fe. Acuérdense que la salvación es ¿por qué? Por fe, no por obras. ¿Sí? No por obras. No por cumplir cosas. Y en aquel entonces, los cristianos galos, de los gálatas, perdón, habían mezclado la ley y la fe. Estaban practicando la ley y también estaban practicando la fe. Habían vuelto eso una mezcolanza. Y Pablo les dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Ellos pensaban que el cristiano, el Hijo de Dios, era completo cuando guardaba la ley. Acuérdense ustedes de los fariseos, cuando Jesús hablaba con los fariseos, que Jesús los sábados, el día de reposo, ¿qué hacía? Milagros,
prodigios, señales. ¿Y qué hacían los fariseos? ¿No lo señalaban? ¿Y qué era la respuesta de Jesús? Acuérdense en su caso. Hay una parte que dice que si Dios lo ese día, si el buey tiene seno, no lo lleva a tomar agua. Exacto. ¿Quién no lo saca? Exactamente. Y otra cantidad de ejemplos. Jesús les decía, ¿usted prefiere que un obrero suyo se muera un día sábado porque tiene que guardarlo? Y los fariseos habían caído en ese extremismo de no ayudar a nadie, de no colaborarle a nadie. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Entonces el día de reposo se había convertido en una esclavitud. Se habían vuelto esclavos del día de reposo. Por eso Jesús les dice, el día sábado no es su Señor. ¿Su Señor quién es? Dios. No adoramos un día, adoramos al Señor que hizo los días. Adoramos los días. Entonces, no, ahora, hoy en día, exactamente igual. ¿Cuántas veces actuamos como los fariseos? Nos volvemos fanáticos, nos volvemos fundamentalistas, nos volvemos tradicionalistas. Es que si no cantamos con las manos en alto y así, entonces la alabanza no llega al cielo. Si no hacemos las cosas de X o de Y manera, entonces no. Si se viste de X o de Y manera, no. Y comenzamos a montar una serie de cosas que nada tienen que ver con Dios, que nada tienen que ver con la relación de Dios, y sí se ponen una carga para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Cargas que no debemos nosotros por qué llevar. ¿Cuándo es creyente el cristiano? Cuando practica cosas. ¿Usted es perfecto porque viene todos los domingos? ¿Usted es perfecto porque mensualmente usted dice yo voy a dar palabra del Señor? ¿Usted es perfecto por eso? ¿Cuándo es perfecto entonces? ¿Cuándo es perfecto el cristiano? ¿O cuándo es completo? Más bien. Cuando se hace la voluntad de Dios. Cuando hace la voluntad de Dios, ¿cuándo más? ¿Qué dice Mana Gladys? ¿Cuándo es completo el cristiano? Cuando lo busco, cuando lo anhelo. Cuando lo anhela. ¿Qué dice Manita Luz? ¿Cuándo es completo el cristiano? Cuando busca siempre a Dios. ¿Sabe cuándo es completo el cristiano? Cuando ha reconocido que en la cruz del Calvario murió Jesucristo. Ahí somos completos. Es decir, en Cristo Jesús somos completos. No en nuestras prácticas religiosas, no en lo que yo haga, sino entendiendo que es en Cristo Jesús que yo tengo la plenitud. Soy completo en Él. No sé si me entienden. No estoy diciendo que no lea la Biblia, que no venga a la iglesia, no estoy diciendo que no haga todo lo que hacemos. Tenemos que seguirlo haciendo. Es parte de la vida. Pero no somos completos por hacer las cosas. Somos completos porque Cristo Jesús murió en la cruz y su sacrificio nos ha hecho completos en Él. Amén. Y como he entendido que soy completo en Cristo, entonces comienzo a practicar una serie de cosas. Primero entiendo y luego comienzo a hacer. No hago para llegar. ¿Sí me hago entender? No es por obras para llegar a Cristo. No es así. No es que yo hago cosas buscando el favor de Dios. No. El favor de Dios ya está en nosotros. Y como yo entiendo que el favor de Dios ya está en mí, entonces comienzo a hacer una serie de cosas. ¿Te das cuenta que es totalmente diferente a lo que hemos aprendido? Yo algún día les dije, no podemos venir a nuestra iglesia con mentalidad católica. No podemos. No, jamás. Si usted todavía viene a la iglesia con mentalidad católica, con mentalidad tradicional, órale al Señor que el Señor le cambie su manera de pensar. Porque las cosas son totalmente diferentes. ¿Amén? ¿Cambiaste de vida o cambiaste de religión? ¿O en dónde estamos? Miremos nuestra balanza, ¿cómo está? Pregúntale otra vez a su vecino, hermano, ¿cambiaste de vida o cambiaste de religión? Pregúntale, hermano, ¿cambiaste de vida? Ahora preguntas a sí mismo, ¿he cambiado de vida? ¿O sencillamente sigo siendo igual?
Ya no rezo, ahora oro. ¿Sí? Sencillo. Pero mi vida sigue siendo igual. ¿No ha cambiado? Nada. Desde que conocí a Cristo, pregúntese, ¿mi vida ha cambiado? ¿O sencillamente sigue igual? Entonces, si mi vida sigue igual, ¿qué quiere decir? ¿Qué cambié? Voy a poner un ejemplo. Usted era grosero, ¿sí? Vulgar, antes de conocer a Cristo. Conoció a Cristo, ahora viene a la iglesia y sigue siendo vulgar. ¿Qué ocurrió? ¿Un cambio de vida? ¿Qué ocurrió entonces? Cambio de religión. Pastor, es que eso es tan difícil. No, es que en ninguna parte de la Biblia dice que morir a esta carne y que dejar el pecado sea fácil. En ninguna parte de la Biblia dice. Muerte significa dolor. Y Pablo dice, haced pues morir las obras de la carne. O sea que eso nos debe doler. ¿Estamos de acuerdo? El segundo propósito, o mentiras, dentro de refutar, Pablo quería restaurar a los creyentes que habían caído de la gracia. Ya Pablo le llama a los gálatas que dejaron de tener la gracia de Dios por meterse otra vez en los temas de la ley y todas esas cosas. Pablo les dice, cayeron de la gracia. Entonces, Pablo escribe la carta para cristianos. Acuérdense que del libro de los Hechos a los Apocalipsis, ¿para quién es? Para cristianos. Para los no cristianos, ¿qué es? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De Hechos en adelante son libros, Hechos también es para conversos, pero de ahí en adelante es para las iglesias. O sea que este mensaje, ¿para quién fue? Para una iglesia, para gente que ya conocía. Por eso cuando usted evangelice a alguien y le hable de Cristo, ¿a dónde tiene que remitirse? A los evangelios. Porque cuando usted pretende evangelizar a alguien y comienza a leerle las cartas, es como si a mi primo, yo hoy de almuerzo le doy una platada de frijoles, una bandeja paisa. ¿Qué hago? Lo mato, ¿no? Él todavía, su organismo no está preparado para comerse un chicharrón. El no conocedor de Cristo no está preparado para recibir esa clase de palabra y no la va a entender. Por eso para los no creyentes, ¿qué se debe hablar? Los evangelios. ¿Estamos de acuerdo? Los evangelios. Bien. Entonces Pablo escribe a los Gálatas para restaurar a los creyentes que se habían dejado llevar por el tradicionalismo, por las doctrinas cerradas, para restaurarlos en sus prácticas cristianas. Solamente hacían cosas, no más, pero sus vidas eran iguales que antes. Seguían siendo mentirosos, seguían siendo fornicarios, seguían robando, seguían engañando, seguían maldiciendo, pero más sin embargo iban a la iglesia y más sin embargo practicaban la ley. O sea, eso era un revuelto de la cosa más terrible. Como se dice hoy en día, el que peca y reza, así estaban los Gálatas. Vivían desordenadamente, pero como practicaban la ley y como iban a la iglesia, pensaban que estaban bien. No ha pasado absolutamente nada. Y Pablo entonces les dice eso. Entonces la primera característica por la cual se escribe Gálatas es ¿para qué? ¿Traer qué? Oposición. La palabra que se opone. ¿Estamos de acuerdo? Si no está de acuerdo, pues así es de todas maneras. Lo segundo, la palabra del Señor, ¿qué hace? Refuta. Refuta, hermano. Así que usted mire su estilo de vida y mírelo con la palabra del Señor, a ver la palabra de Dios. ¿Qué le refuta? ¿Qué le dice? Sí. ¿Cómo vivo yo? Ahora mírese en el espejo. A ver ese espejo. ¿Qué le refuta? ¿Qué le dice ese espejo? Segundo, yo lo he llamado una nueva vivencia.
una nueva vivencia. ¿Por qué nueva vivencia? Porque cuando yo conozco a Cristo, verdadera y genuinamente, algo tiene que pasar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted se enamoró de quien es hoy su esposo o su esposa, ¿qué ocurrió en su vida? ¿No le cambió? ¿Sí le cambió o no le cambió de los casados? Algo le cambió. Algo no le cambió, perdón. Le cambió todo. Su corazón empezó a saltar, su mente empezó a cambiar. Porque algo pasó. Ahora, ¿eso qué es? Normal. ¿Sí? Raro fuera que siguiéramos iguales. Entonces, cuando uno se enamora, cuando uno adquiere una relación de pareja, pues todo cambia. Es una nueva vivencia. Porque ya comienza a tener una relación con otra persona. ¿Sí? Si usted es soltero, dormía crucificado, ya de casado, tiene que dormir como un palo, hermano, ¿sí? Para no estorbar al vecino. ¿Eso qué es? Nuevas vivencias, nuevas cosas comienza a aprender uno. ¿Sí? En mi caso yo no puedo dejar de dormir así, ¿sí? Todavía sigo durmiendo así. La vecina es la que tiene problemas conmigo. Pero cuando conocemos de Cristo, cuando hemos entendido la verdad de Jesucristo, ¿qué tiene que ocurrir? Una nueva vivencia, un nuevo estilo de vida. Entonces entendemos ahí que no es cambiar de religión. Usted antes iba a la parroquia de San Felipe o a la parroquia de los Santos Apóstoles. Entonces ahora voy a la parroquia Comunidad de Renovación Cristiana. Cuando lo miramos así, pues uno dice, ¿no ha pasado? Nada. No ha pasado nada. Cuando mi mente todavía está en la tradición, no ha pasado nada. Cuando usted dice, ay, es que a mí me provoca bautizar el niño. ¿Qué tal que se le meta al diablo si no lo bautiza? ¿Qué ha ocurrido? Nada. Sigue exactamente igual. Cuando usted ya en el fondo piensa, ay, ya tiene 9 añitos, la primera comunión. ¿Qué ocurrió en su mente? Usted llega a los pies de Cristo y el bautismo no es importante. Ah, sí, el bautismo. ¿Qué ha ocurrido? Nada. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces yo debo entender algo que ocurrió en esa cruz para comenzar a practicar cosas que me manda la palabra del Señor. Y entonces mi vida comienza a demostrar lo que yo creí. Mis actos son la demostración de lo que yo creí. Mi bautismo es la demostración de que yo ya creí en Cristo. No me bautizo para creer en Cristo, me bautizo porque ya creo en Cristo. Vengo a la iglesia no para creer en Cristo. Vengo a la iglesia porque ya creo en Cristo y tengo una relación con Cristo y por eso levanto las manos. Por eso canto, por eso hacemos lo que hacemos. Porque he entendido que conocí a Cristo. Por eso lo hago. No vamos a encontrar a Cristo cantando. Cantamos porque ya lo encontramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que buscar un encuentro verdadero y genuino. Pablo le escribe a los Gálatas porque Pablo les dice, necesito que su arrepentimiento o que su convencimiento sea verdadero. Verdadero. ¿De la verdad? Verdad. ¿Qué cuántos son casados? Si yo le pregunto a usted, ¿usted es casado? ¿Usted qué dice? Sí. Usted no lo piensa 2 veces, ¿cierto? ¿Usted qué dice? Sí. ¿Por qué? Porque eso es ¿qué? Verdad. ¿Cierto? Eso es verdad. Si yo le digo al hermano Javier, usted tiene por ahí una noviecita, ¿cierto? ¿Usted qué dice? ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Sí? Es verdad. Porque lo que yo vivo, porque el estado que yo estoy viviendo, lo entiendo y respondo automáticamente.
a la verdad. El llegar a los pies de Cristo debe ser ¿qué? Verdadero. Si usted le pregunta, ¿usted es cristiano? ¿Usted qué tiene que decir? Sí, pero ¿por qué? Porque eso es ¿qué? Verdad. Y no, yo voy a la iglesia. A mí me gusta, sí, a mí me gusta el evangelio. Sí. Mi pastor viene a tomar tinto en mi casa. A mi esposo le gusta. Yo llevo los niños, yo los mando al ayuno de niños. Una cuñita. Pero la pregunta es, ¿usted es hijo de Dios? Si eso es verdad en su vida, usted tiene que contestar sí. Así como responder sí soy casado, tiene que responder sí soy hijo de... Que sea algo verdadero. Amén. Dígale a su vecino, tu relación debe ser verdadera. ¿Me oyeron? Ahora diga, mi relación debe ser verdadera. Verdadera. Que no haya sombra de duda. Ahora, lo otro que tiene que ser es una vivencia genuina. ¿Qué es genuino? Hoy en día con el mercado chino estamos en graves problemas. ¿Sí? Hay quienes son felices comprando cosas chinas. ¿Por qué? Porque son más económicas, ¿no es cierto? Hay quienes detestan chino. Yo tengo un amigo que dice, yo no compro nada chino ni loco. ¿Sí? Nos debe gustar lo genuino. ¿Sí? Hace poco a Carlos nos robó la antena. Sí, la antena del radio. Entonces empezamos a cotizarla. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo la quiere? ¿China o original? Y cuando me la entregaron me dijeron, es original, o yo, es original. por si tiene dudas, es original, no es chiviada. Así que nuestra conversión, ¿cómo debe ser? Genuina, hermano. Que usted sepa, de verdad de veras, que usted genuinamente se ha convertido a Cristo. Y no que de pronto esté creyendo en un Cristo chino. Con mucho respeto a los chinos, ¿no? Obviamente. Eso tiene que ver más con economía y con política, otras cosas. Pero que nuestra conversión sea genuina. De verdad. No que lleguemos un día ante el trono de Cristo y nos demos cuenta que, me compré una salvación china. Y viví 25 años de cristiano, pero me vendieron un paquete, ya no es chileno sino chino. Verdadero y genuino. Un verdadero estilo de vida. Perdón, me repito, verdadero y genuino. Amén. Genuino. Cuando usted va a comprar ropa, compre ropa genuina. Sí. Yo era los que compraba barato. Y cuando me casé con la señora Liliana, ella empezó a lavarme el cerebro. ¿Sí? Me decía, no señor, compra cosas de marca, no sea chichipato, no sea ordinario. Entonces yo compraba zapatillas de baratas. ¿Sí? Y mi esposa compraba, o me hacía comprarle cosas caras. Y entonces las de ella duraban. ¿Y las mías? Se acabó. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué maldición hay en mi vida? No hay ninguna maldición. ¿Sí? Estaba comprando cosas no genuinas. Y he aprendido, todavía me cuesta, entender que debo adquirir cosas genuinas. Porque lo genuino dura, permanece, es bueno. Y aunque se acaba, se nota. Se nota. Entonces, así debe ser nuestra conversión genuina. ¿Amén? Amén. Que en su casa, que en su barrio, que en su universidad, que en todas partes, su conversión se vea. Que así usted llegue a estar arrugado ya, sin pelo, sin nada, pero que su conversión se siga viendo genuina. ¿Amén? Amén. ¿Puedo seguir? ¿O paramos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra conversión se vea genuina y sea verdadera? Debemos dejar por completo todas aquellas prácticas
carnales, mundanas y religiosas. ¿Qué dije? Tenemos que dejar por completo todas las prácticas. 1, carnales. 2, mundanas. Y 3, religiosas. Prácticas carnales. ¿Cuáles son las prácticas carnales? Comer, dormir, quererse comer un heladito el domingo en el parque. Sí, son prácticas carnales, porque nuestra carne lo desea, lo necesita. Pero el apóstol Pablo, en Romanos, aún en Gálatas, en Corintios, habla de prácticas carnales. Vaya un momentico a Gálatas 5. Vamos a mirar rápidamente una de ellas para ir terminando. Ya, 19. Mírenme bien y lo voy a explicar. Nosotros tenemos la costumbre de decir, uy, es que el diablo se me metió. Pastor, ore para que se le salga el diablo. ¿Sí? Y nosotros los cristianos somos felices nombrando al diablo en todas partes. ¿Sí? Y en muchas prédicas se menciona más el diablo que a Dios. Y ustedes verán que yo, el diablo, no es que no exista, para mí sí existe, pero es que yo creo más en Dios. Bueno, creo en ambos igualmente, pero para mí ocupa un lugar de mucho más importancia Dios que el diablo. ¿Sí? Entonces, yo no soy buen cristiano por andar nombrando al diablo, ¿sí? Ni por andar sacando el diablo donde no está. ¿Por qué digo eso? Porque las prácticas carnales, ¿de quién son? ¿Del diablo o nuestras? Nuestras, no del diablo. Entonces no ve al diablo donde el diablo no está. Sí, el diablo es el príncipe de este mundo y él gobierna y él nos pone las cosas en bandeja de plata y eso, pero mi carne es la que decide. Entonces miramos lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Me a entender? Cuando usted ve a un muchacho que sale corriendo a 1000 por hora, ¿usted qué dice? ¿Por qué? ¿Usted lo conoce? No. ¿Se dio cuenta del acto? Entonces, ¿por qué? Por sus manifestaciones. ¿Sí me va a entender? Cuando usted ve una pareja que va él adelante y la esposa a 5 metros atrás, ¿usted qué dice? Son esposos. ¿Por qué? Por sus manifestaciones. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Pero, y manifiestas, ¿qué son? Las obras de la carne. O sea, lo que yo tengo en mi carne, ¿lo qué? Lo manifiesto. Entonces, ¿qué? Ahora, la lista que vamos a leer a continuación, no la tenemos todos. Uy, pastor, todos estamos en la pitahora. No. Cada uno manifiesta lo que tiene. Y todo, y en la medida en que lo tenga entronado en su vida a sí mismo, lo va a manifestar. No es necesario. Mire, usted anda por la calle, yo soy mentiroso. Sí, es mentiroso. No, hermano. ¿Eso se nota? ¿Usted le gusta pedir prestado y no paga? Entonces usted no sabe escribir aquí, soy mal pagador, pero buen cobrador. No, eso sencillamente se manifiesta. Usted no se coloca en eso, soy chistoso. No, usted eso se le sale por las venas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la carne? La primera, ¿cuál es? Adulterio. ¿Qué es adulterio? Cuando un casado le da por mira para el vecino o para la vecina. Estando en casado matrimonial le da por mirar al vecino o a la vecina. Bueno, tener relación, más exactamente. ¿Cuál es la siguiente manifestación de la carne? Fornicación. Cuando dos personas no casadas sostienen relaciones sexuales. Eso es fornicación. ¿Qué más dice? Inmundicia. Tiene que ver con los pecados sexuales. Pornografía, masturbación. Laxivia. Laxivia es las homosexuales, las lesbianas y los homosexuales. Idolatría. Idolatría es cuando ponemos algo por encima de Dios. Sí, las imágenes son idolatría.
Pero es que su esposo también puede ser un dios, con su esposa. Hechicerías, todos sabemos que es hechicería. Enemistades. ¿Usted tiene enemistades? No, bendito el Señor. Los demás. Pleitos. Celos. Hoy los celosos no vinieron, se perdieron esta predica. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Ojo. Borracheras. Orgías. Y todo lo parecido a lo anterior. Todo lo en gías. Entonces, esas prácticas, ¿qué son? Visibles. Se manifiestan. Pues yo como pastor, yo no necesito sentarlo en mi oficina y hacerle un test, sí, psicológico, preguntarle, a ver, dice, ¿fuma? No. ¿Dice mentiras? No. ¿Fornica? No. ¿Roba? No, ¿cierto? No, yo no tengo necesidad de hacerlo. Ni ustedes conmigo, ni nadie. ¿Por qué? Porque nuestras obras, ¿qué? Se manifiestan. Mis obras, lo que yo hago automáticamente, dicen quién soy. Y entonces yo después de que pasó eso y se me subió la sangre en la cabeza y me puso la calva colorada y todo eso, sí, ahí con el timón así agarrado la piedra, yo, ay Señor, perdóname, Señor, perdóname, sí, Señor, quedé mal con mi familia, sí, perdóname, sí. Y créanme que ahí medio yo manejaba y le dije, Señor, perdóname, y ayúdame a tener dominio propio y a tener, ¿cómo se llama? Tolerancia. Porque sí que la hemos tocado. Amén. Entonces, que nuestra oración y que nuestro clamor sea dejar atrás las prácticas carnales. Mire, hermano, ya tenemos que terminar. No le digas, Señor, quítame la fornicación, porque el Señor no se la va a quitar. ¿Sí? Señor, quítame el adulterio, Padre, quítame la vecina, mátala, Señor, llévatela. ¿Sí? No, el Señor ni se la va a matar ni se la va a quitar. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hacer morir. ¿A quién le corresponde esa tarea? A mí. A mí es el que me toca subirme al carro y cuando me suba, ¿sí? Respirar profundo. Y que esos incircuncisos hagan lo que quieran y yo, sí, Señor, sí. Señor, sí, no pegamos los carros. A cada uno nos toca hacer eso. Y termino con esto, hermano. Ahora sí en serio acabo. Lo primero es que dejar todas estas prácticas carnales, mundanas y religiosas. No alcanzo a hablar de cada una de ellas. Y lo otro es que por medio del Espíritu Santo iniciar una nueva vida enmarcada por los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, debo dejar un montón de cosas, pero debo adquirir otro montón de cosas. Así como las obras de la carne se manifiestan, de la misma manera, los frutos del Espíritu se tienen que manifestar. Yo también tengo un lado bueno, ¿sabían? Sí. Muy en el fondo. El otro día yo estaba aquí en la iglesia, en la piscina, estaba haciendo algo. Y yo escuché un ¡ay! Entonces yo, ¿qué pasó? Sí. Y a los 10 segundos, ¡ay! Yo todo berrinche. Y dije, alguien está matando. Porque es que gritaba feísimo. Entonces me asomé por la ventana y... Pero otra vez volví y escuché el ¡ay! Entonces abrí la ventana y saqué así la cabeza como buen colombiano para chismosear. Cuando me vi que aquí enfrente de la panadería un señor de una moto se va estrellado con una bicicleta, ¿sí? Y yo no lo pensé 2 veces. Salí corriendo a prestarle auxilios al que estaba en el piso. También tengo un ladito bueno. Entonces, se manifiesta que lo que yo tengo en mi vida. ¿Sí? Claro, yo hice un curso de primer respondiente y aprendí a reaccionar en ese momento. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces uno ve que alguien se cae? Mira, como la historia bíblica, todo el mundo pasa por el lado. ¿Qué se manifiesta? Las obras que tenemos. O tengo mucha carne o tengo mucho espíritu.
En diciembre el celador del barrio. Es que a veces uno no puede siempre actuar en No, totalmente de acuerdo. Pero que se manifiesta, se manifiesta. Y usted lo sabe. ¿Sí? Pueda que uno no todas las veces ayude, pero la manifestación, o sea, por lo menos ¿sí? Como que le ayudó, como que no le ayudó. Ah, bueno, algo se manifestó. Contaba una amiga que ella pasaba un 1 de enero y apuñalearon a una señora, le robaron el golpe, salió, pues como la señora en el momento se desmayó, pues ella ¿qué hizo? Llegó y fue a auxiliarla. En el momento en que llegó la policía, la retuvieron a ella porque era la primera. Pero, sí, claro, pero dése cuenta, ¿qué se manifestó en esa señora? La misericordia, la bondad. Mire, en diciembre, 24-31, estaba el celador del barrio que nos cuida de noche, ¿sí? Estaba así contra una pared. No, mentira, estaba así, eso era. Entonces mi esposa dijo, ¡ay, papi, lo mataron! Se murió, le dio un infarto y apenas se... Sí, mentiras. De la borrachera que tenía, se quedó dormido. Pero ¿a qué es lo que voy yo? En ese momento algo se manifestó. La misericordia. Entonces, en nuestra vida se tienen que manifestar algo. Amén. Y yo espero que a usted se le manifiesten los frutos del Espíritu y no que se nos manifiesten las obras de la carne. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pues usted va por la calle caminando, ¿sí? Y vio un tipo bien guapo, ¿sí? O vio una china bien querida, ¿sí? Y su mente empieza a decirle cosas. Ahí se empieza a usted a manifestar o la carne o el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Usted está con su novio o con su novia, ¿sí? Y le dio un pico. Y usted por el cuerpo sintió un corrientazo. ¿Sí? En ese momento, a usted se le manifiesta, no el diablo, ni el demonio, ni el Chucky. Se le manifiesta ¿qué? O la carne o el espíritu. Y le puedo asegurar que lo que más se le va a manifestar es la carne. ¿O por qué le sigue dando pico? Ay, no, eso no ocurre. Porque es que le gustó, ¿cierto? Por los esposos. Cuando yo a mi esposa le doy un pico a esa mujer, se pone así, ¡bum! ¿Sí? Y algo se le manifiesta. Porque es normal. Entonces, que en nuestra vida cristiana las manifestaciones demuestren nuestra conversión. Amén. Verdadera y amén. Terminemos orando. Pidamos a Dios que nos ayude a entender el mensaje de Gálatas. Padre, en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos enseña y nos ministra. Señor, ayúdanos a que nuestra vida cristiana, Señor, sea genuina y sea verdadera, Señor. Esta palabra, Señor, fue escrita como ejemplo, Señor. Padre, que podamos vivir en ese ejemplo, Señor. Señor, que no caigamos en el mismo error y problema, Señor, que cayeron los Gálatas, Padre. Cayeron en prácticas tradicionales, en prácticas legalistas, Señor. Y habían perdido por completo, Señor amado, el horizonte de la vida contigo, Señor. Señor, queremos vivir una vida contigo como debe ser, Padre. Por favor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo lo logremos, Padre. Ayúdanos a dominar esta carne, Señor. Ayúdanos. Dígale ahí en su puesto, Señor, ayúdame a dominar esta carne, a vencerla, Señor. Ayúdame a dejar las prácticas, Señor, que a ti no te agradan y a volver a tener prácticas que a ti sí te agradan, Señor. Y si alguno de ustedes no ha conocido a Cristo verdadera y genuinamente, yo le invito a que usted le diga, Señor, yo te quiero conocer verdaderamente. De pronto usted lleva viniendo aquí mucho tiempo. De pronto usted nació en un hogar cristiano. Pero quizás usted todavía no ha conocido a Cristo verdadera y genuinamente.
Quiero invitarla a que le diga: Señor, yo te quiero conocer verdadera y genuinamente. Revélate a mi vida, por favor. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.